Bueno, básicamente les voy a contar algo muy rápido respecto a qué son los RAIDs y explicarles cómo montar uno de forma sencilla en Linux. La traducción al español de RAID es conjunto redundante de discos independientes. ¿Qué es esto? Básicamente son arreglos de discos tolerantes a fallas, porque ya sabemos que los discos duros tienden a fallar bastante y el control de backups no siempre es el mejor, por lo cual una buena ayuda es el manejo de los RAIDs. Entonces, ellos nos ofrecen mayor integridad de los datos al tener un backup interno en el mismo equipo o servidor. Mayor tolerancia a fallos, ya que si uno de los discos falla puede ser reemplazado por otro sin verse afectada la integridad de estos datos. También podemos ver que dependiendo del tipo de RAID nos puede ayudar a incrementar tanto el rendimiento de los discos como la capacidad que tenemos en el arreglo. Al hablar del arreglo me refiero a la cantidad, la capacidad en megabytes, terabytes de almacenamiento. Entonces les voy a hablar básicamente de tres tipos de RAID o los más conocidos. Primero que todo el RAID 0. Inicialmente no era uno de los niveles de RAID, ya que básicamente no cumple con las características que mencionamos anteriormente, excepto pues con la del rendimiento y porque no maneja redundancia, ese es el tema más importante. Entonces lee y escribe muy rápido al tener acceso a los discos y escribir pero él escribe en cualquiera de estos, entonces el bloque puede ser escrito tanto en uno como en el otro o parte en uno y parte en el otro, entonces esto seguramente nos va a generar conflictos. Si falla uno de los discos vas a perder toda tu información, ya que seguramente una parte de esta está en un bloque de un disco y otra en el otro, lo que puede hacer que sea muy difícil recuperarlos. El RAID 1. Este es uno de los que más aprecio. Gracias a este he logrado evitarme grandes problemas. Tiene una gran desventaja y es el costo de la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo dos discos de 1 TB para hacer mi arreglo, entonces la capacidad va a ser solamente de 1 TB, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? Básicamente por el tipo de configuración que es llamada espejo. Básicamente, ¿qué es lo que hago? Tengo una copia exacta de uno de los discos en el otro. Quiere decir que cuando falle uno de estos voy a poder recuperar toda la información sin perder absolutamente nada en esta. También vamos a hablar del RAID 5. Creo este es uno de los más usados, por no decir el más usado, ya que el costo de la capacidad se ve supeditado a la cantidad de discos que tenga. Por eso es que quiere decir que si tengo aproximadamente 4 discos de 1 TB, tendré 3 TB totales de almacenamiento. Y así sucesivamente. Entre mayor cantidad de discos tenga, mayor cantidad de espacio voy a tener. Se cree que pueden ser ilimitadas estas capacidades, pero pues en la práctica se maneja de manera diferente. Entonces existen dos maneras de hacer RAIDs. Una es por hardware y otra por software. Ambas son muy buenas y con las tecnologías de hoy no deberíamos preocuparnos por el consumo que requiere el software para realizar esta función. De hecho considero me gusta más por software, ya que me notifica vía email si uno de los discos falla o tiene sectores defectuosos, mientras que por hardware es un poco más complicado darse cuenta de la falla, aunque igual pues ambos funcionan muy bien. Entonces les voy a explicar rápidamente cómo crear un RAID por software en Linux, que también se puede crear en Windows, pero obviamente no de la misma manera. Entonces, bueno, vamos a empezar abriendo un terminal en Linux. Estoy logueado como root, algo no muy recomendable, pero para seguir los pasos es la forma más rápida. Entonces, en este caso estoy manejando Ubuntu, por lo que voy a usar el comando apt-get install mdadm, que es el gestor de RAIDs, que me ayuda a hacer la creación de RAIDs. Le decimos que sí para que nos instale. Si fuera Fedora podríamos usar yominstall mdadm o CentOS o cualquier derivado de Red Hat, e igual nos funcionaría sin ningún inconveniente. Bueno, me había salido una configuración de un postfix, pero era por las instalaciones que tengo en el equipo. Entonces, en este caso yo solamente tengo un disco duro para hacer las pruebas, para hacer la creación del RAID. Vamos a simularlo con particiones, pero funcionaría de la misma manera al aplicarlo a dos discos diferentes. Entonces, ya terminó por acá. Entonces vamos a buscar los discos que yo tengo en mi sistema. Decimos fdisk-l
y vamos a observar, tengo SDA, que es donde está funcionando mi sistema operativo, y tengo un SDB de 500 gigas. ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a realizar dos particiones del disco de tamaños iguales para la creación del write. Entonces, vamos a decirle fdisk y le vamos a dar la partición que la vemos aquí, dev sdb, que es la ruta del disco que tenemos para particionar. Entonces vamos a crear una nueva partición. Aquí encontramos una ayuda de fdisk donde nos dice qué comandos básicamente debemos usar. En este caso necesito añadir una nueva partición, por lo que voy a usar n. Aquí me pregunta si es una partición primaria o una partición extendida. En este caso vamos a usar una partición primaria y vamos a seleccionar el número 1, señalando que va a ser el SDB1. Vamos a decirle desde qué cilindro va a comenzar, vamos a decirle que desde el 1 y que se vaya hasta el cilindro 10.000. Ahora vamos a seleccionar el tipo de partición que va a obtener esta partición que acabamos de crear. Con L nos define todos los tipos de particiones que soporta Linux. En este caso Ubuntu maneja bastantes, pero lo que nos interesa es la partición FD, que es Linux Write Auto Detected. O sea, vamos a asignarla y luego vamos a darle W. Él va a crear con esto, con esto nos va a crear la primera partición del disco de la manera que requerimos. Ahora vamos a proceder a generar la segunda partición para hacer el mismo proceso. Vamos a darle que es una nueva, que es una partición extendida, pero en este caso vamos a darle el número 2 para que nos genere una nueva partición. Vamos a decirle que va a ser desde el cilindro 10.001 hasta el cilindro 20.000. Nuevamente seleccionamos el tipo de partición que queremos. En este caso nos pregunta el número de partición. Ya teníamos, como ahora tenemos la 1 y la 2, entonces nos va a preguntar esto. Seleccionamos 2 y el código hexadecimal FD para que nos genere la partición. Vamos a darle W para que almacene y ahora sí. Listo, tenemos creadas nuestras dos particiones. Si yo tuviera dos discos duros, lo que debería haber hecho en la segunda era haberle dado SDC en este caso para mostrar mi segundo disco al cual voy a agregar al RAID, o cualquier letra que corresponda según la cantidad de discos que ustedes tengan. Entonces ya tenemos creados los discos. Ahora debemos proceder a pasar al comando de creación, que es básicamente el MDAM, que fue el paquete que instalamos en un principio. Le vamos a decir que nos cree nuestro arreglo de MD0. Si tuviera más de un solo arreglo va a ser MD1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Vamos a que nos muestre lo que está haciendo. Vamos a especificar el nivel del RAID. En este caso vamos a hacer un RAID 1, un disco espejo, por lo que le vamos a seleccionar aquí level igual a 1. Si fuera un RAID 5, seleccionaríamos 5 y agregaríamos el número de dispositivos. Aquí voy a señalar que voy a agregar devices, voy a agregar 2 únicamente y vamos a seleccionar cuáles son estos discos. Entonces tenemos la partición 1 y la partición 2, que es lo que vamos a crear. Como les explicaba anteriormente, los tengo en el mismo disco duro, por eso ambos son SDB. Si yo tuviera un disco, un tercer disco, perfectamente hubiera podido colocar SDS1 y podría haber creado el arreglo de esta manera. En este caso vamos a colocarlo así. Perdón, escribí mal el verbose, se me fue al revés. Listo, entonces ya nos ha iniciado a crear nuestro arreglo, pero dirán, bueno, y ahí dice que me inició, pero ¿y cómo se hace? ¿Cómo vamos a revisar? Entonces básicamente hay un comando cat proc mdstat. ¿Qué es lo que hace esto? Él nos dice aquí básicamente cómo está el RAID, cómo se está creando, qué ha iniciado. Entonces nos quiere decir, aquí nos da bastante información. Nos dice que es un RAID de tipo 1. Nos dice que tiene la partición SDB2 y SDB1. Y nos dice la cantidad de bloques a los que
a las que pertenece. En este momento está sincronizando los dos discos para poder empezarlo a usar. Una vez que ya ha sido usado, podemos montarlo y vamos a observar que ya tenemos nuestro arreglo creado. Vamos a darle nuevamente, lo tenemos en el 2.1%. Entonces voy a pausar la grabación y cuando esté cerca del 100% la voy a activar nuevamente. Bueno, ok, aquí observamos ya que el RAID ha terminado de sincronizar. Siempre que observemos el RAID de esta manera, con ambas U quiere indicar que el RAID está ok. Cuando aparece una línea al piso, un guión al piso, uno de los discos está fallando y se requiere reemplazar. Próximamente estaré publicando cómo desmontar estos discos y volverlos a montar. Pero por ahora lo que vamos a marcar es, lo que vamos a ver es cómo mostrar el disco. Bueno, aquí estamos viendo, hay algún tipo de error seguramente por lo que se está manejando en el mismo disco duro, pero pues vamos a probar si el disco nos monta en, si el disco nos monta en una de las carpetas. Entonces acá tengo creada, voy a crear, perdón, una carpeta de nombre disk y vamos a realizar el montaje de DFM0 que fue el arreglo que creamos en disk. Aparentemente hay un inconveniente, permítanme. Ok, disculpen, el problema era básicamente que no habíamos formateado la unidad de MD0, nuestro nuevo arreglo. Lo que realicé fue aplicarle un formato que básicamente lo formateo en NXT3, digo mkfs.ext3, que me quiere decir que me va a formatear en NXT3 la partición de FMD0 o en este caso el arreglo de nosotros. Vamos a esperar a que el arreglo, el, el formateo del arreglo finalice y procederemos a montarlo. Ok, entonces ya terminó de hacer el formateo. Vamos a proceder entonces a montarlo. Hacemos con el comando mount, seleccionamos nuestro arreglo MD0 y lo vamos a colocar en disk, que fue la carpeta que hemos creado para este fin. Vamos a revisarlo con df-h y aquí lo vemos. Esta es nuestra partición. Entonces en este momento tenemos el disco duro creado como espejo y todo lo que se vea en las particiones va a estar reflejado automáticamente en la otra. Bueno, espero que todo haya quedado lo más claro posible. Cualquier duda, sugerencia, por favor escriban. Gracias.